La creación del municipio de La Jagua de Ibirico en el año 1979, ya que pues era un corregimiento del municipio de Chiriguaná, suscitó una serie de cambios revolucionarios en la parte tanto administrativa como política en el centro del departamento del Cesar, porque pues era el nacimiento de un nuevo municipio con una proyección y una visión supremamente grande. Y precisamente para quienes de pronto pues no estuvimos en ese momento, quienes desconocemos muchas anécdotas, muchas puntualidades acerca de qué precedió y qué antecedió a la creación de ese nuevo municipio, pues precisamente estamos en compañía de personajes, yo diría que casi que mitológicos, legendarios de aquí de este municipio, y es precisamente el profesor Eber Parodi Pontonia, a quien pues me enorgullezco de presentar, darle la bienvenida, profesor, a este Recorderis con ocasión del aniversario número 34 de La Jagua de Ibirico, de su Jagua de Ibirico, profesor. Gracias, muy buenos días para todos los agüeros, periodistas, estoy aquí a su disposición. Quiero decirle que La Jagua de Ibirico, voy a hablarle antes de ser municipio. La Jagua de Ibirico era un corregimiento, el corregimiento más importante del municipio de Chiriguaná. Era un pueblo agrícola, completamente agrícola. Tuvimos cultivos de arroz en grandes cantidades, inclusive que La Jagua de Ibirico se llamó el centro arrocero del departamento del Cesar. La Jagua de Ibirico también producía toda clase de cultivos. Aquí teníamos caficultores en grandes cantidades. La Jagua de Ibirico era ganadera. La Jagua de Ibirico, además de todo eso, ya se proyectaba como un corregimiento minero. Pero todos estos beneficios, toda esta producción que hacía el corregimiento de La Jagua, todos los recursos iban a parar a la cabecera municipal, que era Chiriguaná. Esto dio que algunas personas empezaran ya a idear que por qué La Jagua, siendo además un municipio fronterizo con otro país, una característica que realmente favorecía para la creación del municipio, muchas personas empezaron a idearse la creación del municipio de La Jagua de Ibirico. Lógicamente, esto no le cayó bien a los chiriguaneros, que empezaron a poner trabas. Además, veíamos en la parte política, La Jagua en la cabecera, en Chiriguaná, cuando era de Chiriguaná, La Jagua puso tesoreros, presidentes de consejo, alcaldes. En el consejo teníamos 5 o 6 representantes de aquí de La Jagua de Ibirico, que es más, era la mayoría en relación con todos los otros corregimientos del municipio. Y todo esto dio que nosotros teníamos tanto la parte política, teníamos la parte económica, teníamos algo importante como ser corregimiento fronterizo. Y entonces se empezó a crear un movimiento para la fundación de La Jagua de Ibirico como municipio. Esto dio como resultado esa fundación en el año de 1979. Pero ¿cómo se hizo todo el proceso? Bueno, algunas personas interesadas, docentes, médicos, agrónomos, y mucha gente del pueblo se organizó aquí algunas reuniones y se formó un comité. Para poder ser municipio teníamos que recoger, no recuerdo exactamente cuántos miles de firmas. Realmente en el corregimiento de La Jagua no podíamos recoger esa firma, pero bueno, ¿qué se hizo aquí? Otra cosa, aquí a La Jagua de Ibirico, en el mes de septiembre, llegaba infinidad de personas que venían de los otros corregimientos y de otros municipios. ¿Y a qué venían? Porque era el único corregimiento en toda la región, inclusive ni Chiriguaná ni Curumaní, donde se hacían aquí casetas
con Alfredo Gutiérrez, con Calixto Ochoa, con los hermanos López, con los Zuleta, y como aquí en Las Aguas se hacían, eso venían de Codazzi, venían de todas estas otras partes. Entonces allí aprovechamos también el comité ese para recoger firmas de todas esas personas que llegaban acá, y así logramos recoger las firmas necesarias, presentar el proyecto primero a la asamblea, y contamos también en el departamento con la ayuda del gobernador de la época, que era el señor Pepe Castro. Él nos apoyó bastante. Teníamos también en esa época un diputado, no recuerdo si dos, pero sí estaba un diputado que era el doctor Restrepo, no recuerdo el nombre exacto, el doctor Restrepo, y no sé si el señor Pedro Díaz, que también fue diputado de aquí de Las Aguas de Ibirico, también nos colaboraron para que este proceso se llevara a cabo. ¿Pero qué hicieron con las firmas? Usted me comentaba que les exigieron un número de firmas y que aquí en el corregimiento, en ese entonces de Las Aguas, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, como te dije, para completar las firmas, aquí toda la persona que llegaba aquí a Las Aguas, y sobre todo en la época de las fiestas, había fiestas, pero el comité seguía trabajando y empezaba a recogerle firmas a todo el que llegaba, y se recogieron el número de firmas necesarias. Ese era uno de los requisitos que había que presentar a la asamblea para que se pudiera aprobar Las Aguas como municipio. Yo me imagino que, digamos, ante este movimiento y toda esta situación que, digamos, antecedió, pues, la creación del municipio por parte de la gente, me imagino yo el fulgor, me imagino yo el entusiasmo, las ganas, la alegría de la gente de Agüera, pues, de tener su propio ente territorial. Pero posterior a ese logro, porque eso fue un logro exitoso y pues supremamente efectivo, ¿qué viene después? ¿Qué dicen los chiriguaneros? ¿Qué dijo Valledupar? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, antes que todo, que quiero decirte que además de que la gente apoyaba el proyecto, también hubo muchos personajes importantes de aquí, del corregimiento, que estaban en contra y se burlaban que eso no lo iban a lograr. Lo mismo los chiriguaneros, que nosotros no íbamos a ser capaces después, cuando ya se creó, y antes ellos decían que nosotros no íbamos a ser capaces de gobernarnos porque no teníamos ni la infraestructura ni la parte económica, siendo que Las Aguas era el que más beneficio económico le aportaba a Chiriguaná, y ya Las Aguas se vislumbraba como un municipio minero, porque ya estaban empezando ya la explotación minera, no a gran escala, pero sí. Y bueno, cuando se aprueba la ordenanza que no recuerdo, creo que es la 05, sí, pues hubo fiesta aquí en el municipio. Eso hubo como 3 días de fiesta. Vamos a decir que algunos chiriguaneros pues también vinieron a la fiesta, y bueno, sí, ya como algo que ya había sucedido, ya que tenían que hacer, mientras que otros siguieron torpedeando y tratando de que pudieran echar la ordenanza hacia atrás, pero ya eso no se pudo. Y luego pues se nombran los primeros gobernantes, se inicia un proceso lógicamente difícil, porque empezamos casi de nada en la organización de la parte administrativa y política del municipio, pero salimos avante. Tanto es que, bueno, recuerdo que el primer alcalde, porque cuando eso no había elección popular, el primer alcalde nombrado fue al profesor, bueno, yo le digo profesor, el profesor Nicolás Mejía, ¿sí?, quien había ocupado bastantes cargos importantes allá en Chiriguaná. También después nombraron a un señor Banestrales, que fue alcalde en Chiriguaná también. Y así sucesivamente, pues hasta que llegó la elección popular, que bueno, que ya todos conocemos, ya es más reciente. Y Las Aguas, gracias a Dios, fue creciendo en su parte económica. Desafortunadamente la parte agrícola
se fue relegando por la explotación minera, pero aunque la explotación minera para algunos ha traído al pueblo, le ha traído pobreza, pero también no podemos negar que la explotación minera ha hecho engrandecer al pueblo y ha favorecido a mucha gente. Las regalías, término regalías, no es regalo, porque es que eso nos pertenece. A nosotros, yo quiero aclarar ese término de regalías. Regalías es cuando se le está dando un regalo a alguien. Y es que el producto que se está sacando nos pertenece a nosotros los agüeros. Y nosotros somos los que estamos sufriendo el impacto de esa explotación. Entonces se nos debe retribuir. Es la retribución de la explotación de los yacimientos minerales que hay acá. Esas regalías, bueno, han hecho crecer al municipio económicamente. Y luego ya se están viendo las obras que se han hecho, sobre todo en la administración pasada y en esta administración. En esta administración, yo por ejemplo era una de las personas que decía, bueno, aquí en la agua no puede haber un parque. Y bueno, gracias a Dios, este alcalde está mirando esas partes y otras necesidades que teníamos aquí. Y bueno, y por eso felicitaciones en esa parte. Y bueno, ¿qué te digo? Ya esta parte última, ya se dan los procesos políticos, desafortunadamente, unos procesos políticos que a veces rayan en violencia, cuando para elegir a una persona, pues cada quien tiene sus ideales y vota por la persona que quiere sin necesidad de que haya ese tira y jala entre unos y otros. Profesor, 34 años brevemente, 34 años después de la creación que ya además ya prácticamente está llegando como a su edad adulta. Ya el municipio de Las Aguas de Ibirico ya se está convirtiendo en una persona adulta. 34 años después de la fundación, de la creación del municipio de Las Aguas de Ibirico, ¿qué se puede decir? De atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. ¿Qué se puede decir brevemente de estos 34 años de edad? Bueno, generalmente hay un dicho que dicen que el tiempo pasado fue mejor. De pronto cuando hace 34 años y más, aquí todo el mundo se conocía. La gente eran los agüeros, ¿sí? Y de pronto había un clima de tranquilidad, no había, por ejemplo, los sofocos del tránsito, no había esa cantidad de gente. Pero indudablemente estos 34 años han traído progreso al municipio, progreso en infraestructura, progreso económico, progreso educativo. Mire, en este momento el municipio cuenta con 4 planteles educativos a nivel de bachillerato. Antes del municipio, de crearse Las Aguas como municipio, teníamos uno solo. Sí, era el colegio, le decían el colegio cooperativo, sí, porque se fundó como una cooperativa. Sí, y podemos ver, bueno, la cantidad de almacenes, de la parte industrial, la parte de tránsito, en fin, el municipio pues ha crecido. Podemos ver la infraestructura. Yo decía que la gente se ha beneficiado. Anteriormente las casas eran de bareque y techos de palma. Y mucha gente, ahorita con la explotación minera, encontraron un campo de trabajo que si no existiera esa explotación, realmente Las Aguas estuviera, no voy a nombrar otros pueblos, pero como algunos pueblos vecinos que realmente vemos que no han crecido. Ok, pues jagüeros y jagüeras, esta es una breve reseña de los hechos que pues antecedieron y precedieron a la creación del municipio de Las Aguas de Ibirico. Por ahora, pues nosotros los invitamos a unirse a esta gran celebración de los 34 años de edad, 34, o ¿cómo se dice ahí? 34ª celebración.
34ª celebración, 34 años de la creación del municipio de Las Aguas de Ibirico. Profesor, pues muchas gracias y espero que sigamos compartiendo en el futuro pues los cumpleaños de Las Aguas de Ibirico. Sí, gracias a usted. Pero antes quiero pedirle a la gente de Las Aguas, y cuando digo a la gente de Las Aguas, no son los que nacieron en Las Aguas, todo el que vive aquí ya es de Las Aguas, que cuiden este municipio, que nos está sirviendo a todos. Algunos llegan y se van, pero en el momento que están aquí se sirven. Entonces, mientras estemos aquí, cuidémoslo. Miren, aquí hay que hacer una campaña agresiva para proteger el medio ambiente. Este es uno de los pueblos más calientes. Yo acabo de venir de Barranca y dicen que Barranca Bermeja es un pueblo caliente, pero Las Aguas es mucho más caliente que Barranca Bermeja. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos estado destruyendo nuestro medio ambiente. No lo miramos, la alcaldía hace campañas, pero la gente es como si le entrara por un oído y le saliera por el otro. Entonces, realmente les solicito, no arrojemos las basuras en cualquier parte. Jagüeros y residentes en Las Aguas, este pueblo los quiere. Entonces, todos debemos querer a nuestro pueblo. Nosotros continuamos aquí pues por el recorrido histórico de los hechos que antecedieron y precedieron además la creación del municipio de Las Aguas de Ibirico hace precisamente 34 años, y uno de los protagonistas, podemos decirlo, que pues más digamos estuvo allí presente al frente del cañón, es precisamente el profesor Antonio Mejía, quien, o mejor conocido como Toño Mejía, cariñosamente se le dice, y quien fue uno de los hombres que abanderó precisamente el movimiento independentista de Las Aguas de Ibirico. Y además pues tengo el honor de tenerlo aquí y preguntarle, profe, ¿cómo fueron esos hechos? Cuéntenos algunos detalles que inclusive al día de hoy muchos jagüeros desconocen de aquella situación hace más o menos 36 o 35 años. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. La verdad que el municipio de Las Aguas de Ibirico fue un pueblo que venía desde la época del 70, tratando de organizarse en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, en la organización política para poder lograr ese objetivo que se dio en el 1979 y es la creación del municipio. En ese orden de ideas, pues Las Aguas a nivel comunitario y de sus líderes o sus dirigentes, pues dieron la batalla para poderlo organizar. Las Aguas se organizó a nivel educativo, se fundó el colegio José Guillermo Castro, se creó la inspección central departamental de policía, tenían su servicio de salud, la planta eléctrica, el acueducto. En sí, Las Aguas administrativamente se organizó para que ya con el tiempo, en 1979, pues exigir la independencia de Chiriguaná. Profesor, cuéntenos algunos detalles, cómo fueron esos momentos, digamos, que precedieron o que antecedieron mejor a la creación del movimiento como tal, que pensaba la gente, que decían, ¿cómo fue ese movimiento? ¿Cómo viajaban ustedes a Bogotá? ¿Cómo hacían lobby en Valledupar? Cuéntenos un poquito esos detalles brevemente. Bueno, sí, sobre este proceso de la creación del municipio yo también quiero informarte. Esto fue un proceso, como te estoy diciendo, no fue de la noche a la mañana. En 1975 se creó una junta cívica pro creación del municipio de Las Aguas de Ibirico, cuyo presidente era Modesto Vide y la secretaria era Carmen Mejía. Entonces yo quiero comprobarte con eso de que no fue de la noche a la mañana, eso fue en 1975. Ya en 1979, como te digo, pues se dieron los hechos, se organizó la primera reunión que se hizo ya de manera organizada para declarar la independencia de Las Aguas de Chiriguaná. Se hizo el 5 de julio de 1979 en el Teatro San Miguel, de propiedad del señor Darío Díaz. Ahí se reunieron 300 agüeros, se constituyó el comité pro creación del municipio, participaron los concejales que habían de Las Aguas de Ibirico en el municipio de Chiriguaná y muchos más dirigentes de Las Aguas de Ibirico. Ahí se tomó la determinación y de eso hay unas actas que nos atestiguan a nivel de algunos archivos que yo conservo y podemos demostrarle a la gente. En sí, ahí se inició, como quien dice, el acta de independencia de Las Aguas de Chiriguaná.
Usted nos comentaba extra cámara que dentro de los digamos de las situaciones que se presentaron en la creación del municipio, en las reuniones que iban, que venían, hubieron infiltrados. Cuéntenos un poco de eso. Sí, eso es un proceso normal, ¿no? Tú sabes que cuando el hijo se va a independizar del padre, pues el padre y la madre a veces no se sienten contentos. Obvio, muchos chiriguaneros no se sentían contentos con el hecho de que las aguas se independizaran. De tal manera que en las aguas había muchas personas que tenían arraigos de Chiriguaná, muchos afectos políticos, familiares, que se opusieron también. No creyeron, se opusieron porque no creían en el proyecto de la creación de las aguas y se convertían en informantes, digámoslo así, de lo que los agüeros hacían hacia los chiriguaneros, tratando de obstaculizar todo ese proceso. Pero después ya ellos, cuando se dieron cuenta que era un hecho, que todo el pueblo estaba de acuerdo, que la parte política ya estaba ganada, que el gobernador dijo que las aguas iba a ser municipio, que el presidente aceptó, ellos no tuvieron más chance sino de unirse a la causa y al final apoyaron también el proceso. Pero sí hubo algunas personas, incluso nativos de aquí, que se opusieron al proceso de la creación. Profesor, en síntesis y brevemente así, ¿por qué las aguas de Ibirico se quiso separar de Chiriguaná? Porque las aguas en ese momento era el municipio más importante que tenía Chiriguaná a nivel económico, a nivel político y a nivel incluso de toda la parte social. ¿Por qué? Porque a Chiriguaná se le había independizado un gran corregimiento que era Curumaní, hacía como varios años. Ese mismo año se le había independizado pues, el municipio del Paso. El Paso se independizó más o menos en el mes de abril y las aguas se independizó en el mes de diciembre del 1979. De tal manera que las aguas quedó como uno de los municipios más importantes y el jagüero pensó en eso. El jagüero dijo, no, nosotros no podemos seguir bajo el mando de Chiriguaná, más cuando en esa época las aguas tenía unas condiciones muy importantes. Las aguas tenían alrededor de 5 concejales y con el Paso hacían la mayoría y hacían la coalición que mandaba en el consejo y mandaba en el municipio. Lo otro que tenía alrededor de unos 6 funcionarios en la administración de Chiriguaná, de tal manera que las aguas tenía poder en Chiriguaná, tanto en el consejo como en la parte de la administración. Usted nos comentaba, profesor, también extra cámara, que lo del comité, por ejemplo, que usted también hizo o conformó, amanecían en Valledupar, digamos, haciendo un poco de presión a la Asamblea Departamental para lograr este cometido, que viajaban mucho a Bogotá. Háblenos un poco de esos detalles. Sí, en las aguas de Ibirico se creó un comité municipal, local, por creación del municipio, que lideró el doctor Yetzi Aria, Nicolás Mejía, el doctor Jorge I. Rincón, Epifanio Cuadro y muchos más que aparecen, pues, que ya todos conocemos. Pero aparte de la Junta Central de las Aguas, se crearon unos comités pro creación del municipio. Uno se creó en Chiriguaná, liderado por Ulises Parodi, Alirio Aguas, David García, Adolfo del Portillo, y en Valledupar se creó otro comité, liderado por el doctor Enrique Restrepo, el doctor... estaba Enrique Restrepo, estaban otros agüeros más que lideraron ese proceso. Y en Bogotá había otro comité. O sea, había un comité pro municipio creado en Bogotá, uno en Valledupar y uno en Chiriguaná, y el central que funcionaba en las aguas. En el de Bogotá tuve yo la oportunidad de participar como estudiante. Lo lideraba Francisco Mejía, mi hermano que en paz descanse. También hacía parte Wilson Vides Ochoa, el profesor Daza, lo lideraba también Luis Díaz, el finado Luchín, que todos conocemos. En sí, todos estudiamos en Bogotá y también nos unimos a la causa. Nosotros veníamos acá cuando había una movilización, que había que ir a la asamblea, a amanecer allá, a apoyar y a presionar para que la asamblea aprobara los diferentes procesos legales que había que dar en la asamblea. Eso era muy bonito porque las aguas, ahí sí hay que abonarle. El pueblo se unió, aquí iban camiones, iban carros, iban buses llenos, repletos de jagüero, y allá amanecíamos con bandera, con pancarta, presionando a la asamblea, y así hacíamos los de Bogotá, nos veníamos a esa situación. Lo mismo en Bogotá
Bogotá, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros lo que hacíamos era que cuando se enviaban comunicaciones que había que llevar a la presidencia, que había que llevar a los ministerios, entonces nosotros los agüeros ya teníamos ese deber de cumplir con llevar las comunicaciones y estar en contacto con los agüeros en ese sentido. Así cumplían los de Valledupar y así hacían los de Chiriguaná, de tal manera que era una estructura que se manejó de manera muy organizada y dio los resultados que se dieron, o sea, la independencia de Chiriguaná. Profesor, ya digamos, pues el movimiento independentista logró su cometido. La visita o la comitiva que se envió a Bogotá en el entonces gobierno del expresidente Julio César Turbay Ayala, también ya fallecido, la comitiva que fue a la ciudad de Valledupar ante la gobernación del entonces gobernador Pepe Castro. Pepe Castro actualmente vive, ¿no? Bueno, se logró el cometido. Después de ese cometido, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron los chiriguaneros? ¿Qué dijo Valledupar? ¿Qué dijeron los demás municipios? ¿Cuánto duró la fiesta? Háblenos de eso. No, incluso los chiriguaneros, ellos estando aprobado el municipio ya de Las Aguas de Ibirico a través de la ordenanza número 05, ellos siguieron insistiendo. Es tanto que ellos demandaron la creación del municipio y después la asamblea modificó los límites, porque los límites de Las Aguas de Ibirico eran por una sequía que hay del río Tucuy, y ellos argumentaron que no, que era por el río Tucuy propio, de tal manera que lo que es Casablanca hoy era del municipio en esa época y hoy pertenece a Becerril, porque ellos demandaron la situación de la creación del municipio. Entonces Becerril aprovechó esa oportunidad y también aclaró de que los límites no eran por la sequía del Tucuy, sino por el río Tucuy. Eso perjudicó a Las Aguas por una contrademanda que puso Chiriguaná. Lo mismo, un límite que existe entre Chiriguaná y Las Aguas por los lados de lo que hoy en día es Ladrumo. También hubo algunas modificaciones que hay acta en donde después hubo un compromiso del personero de Las Aguas y del personero de Chiriguaná, en donde modificaron ciertas cosas. De ahí viene que el municipio de Las Aguas todavía tiene deuda de rectificar, porque todavía eso no se ha aclarado. La contrademanda que hizo Chiriguaná en el año 79 por la creación del municipio, en el año 80, perdón. Lo mismo por la vereda La Unión. Acá en la parte sur de Las Aguas de Ibirico hay un problema con Chiriguaná, que es producto de la contrademanda que hizo Chiriguaná en el año 1980, y que eso todavía tiene algunos pelitos, algunas cositas que aclarar entre Las Aguas y Chiriguaná. Sí, hubo alguna represalia de Chiriguaná, pero después pues las cosas se han normalizado. Las Aguas siguió su curso, se nombró el primer alcalde, vino el primer gabinete, se nombraron los primeros concejales y Las Aguas siguió su vida municipal hasta el día de hoy. ¿Pero cuánto duró la fiesta? La fiesta pues duró bastante, porque de todas maneras Las Aguas se inauguró el 29 de diciembre de ese mismo año, del año 1979, a través de un decreto que estableció el alcalde, y Las Aguas duró unos 3 días en fiesta, celebrando pues el hecho. Imagino que usted fue uno de los que participó activamente también en la fiesta. No, nosotros nos venimos de Bogotá, todos los estudiantes, venimos en una delegación especial a acompañar a la inauguración, más que mi papá fue el primer alcalde, entonces nosotros teníamos que estar presentes también pues en ese acto importantísimo que era la instalación del municipio y la inauguración del municipio y la posesión del primer alcalde. Profesor, conociéndolo a usted como un hombre pues no solamente brillante por lo que usted ha hecho, digamos, sus aportes culturales y educativos además a este municipio, también entendemos que tiene una mente supremamente, una memoria supremamente buena. Háblenos del primer gabinete, del primer alcalde, del primer alcalde y del primer consejo, a ver si se acuerda. Bueno, el primer alcalde, como todos lo sabemos, fue Nicolás Mejía Angulo, nombrado en 1979. El primer gabinete, pues, que lo acompañó para la organización, porque fue un gran compromiso. O sea, Nicolás Mejía fue alcalde por su experiencia, su confianza que tenía el señor gobernador de organizar un municipio que nacía, que estaba apenas empezando, de tal manera que así lo hizo Nicolás Mejía en el año que estuvo de alcalde. Lo acompañaron en la tesorería Mirelda Flores, la secretaria de gobierno fue Nurlis Parodis Ochoa, el personero fue el señor Pedro Díaz Suárez, el asesor de presupuesto fue Ricardo Restrepo y el inspector central fue Carlos Quirós Almenares. Ese fue el primer gabinete. En ese mismo orden de idea, a los 6 meses aproximadamente se nombró el primer consejo municipal, integrado por el señor Yetzi Aria, el Juan Hernández Sierra, Rubi Sepúlveda, Pedro Mejía, Jorge Gómez de La Palmita,
y otros más. Fueron los primeros. Carmen Vargas, que fue también una tía mía desaparecida, que en paz descanse. Esos fueron los primeros concejales de las Aguas de Ibirico. 34 años después, pues estamos celebrando prácticamente el 34º aniversario de las Aguas de Ibirico. 34 años después, ¿qué se puede decir brevemente de las Aguas de Ibirico, profesor? Bueno, las aguas, después de 34 años, se puede decir que ha progresado bastante. De pronto no lo que nosotros los agüeros teníamos en mente, en el sentido de nuestra riqueza, de nuestro potencial humano, gente noble, gente progresista. Pero sin embargo, aquí estamos. Las aguas, pues hoy en día, después de 34 años, como tú lo has dicho, tienen unas mejores condiciones a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de vías de comunicaciones, en toda su estructura municipal. Las aguas también ha crecido. Sí, faltan muchas cosas que hay que seguir peleando. Las aguas falta una fiscalía, faltan más juzgados de menores, juzgados civiles, juzgados penales, no solamente un juzgado promiscuo, porque eso reduce o minimiza el concepto de un municipio grande como es Las Aguas. De tal manera que eso sí es una lucha que tenemos, mejorar las condiciones de vida de los agüeros, una mejor transparencia en los recursos que Las Aguas merece, que se le dé. Y creo que sí, Las Aguas ha venido progresando un 70, un 80% más de lo que éramos hace 34 años. Profesor, 34 años es una edad prácticamente muy importante en la vida del hombre, en la vida del ser humano, porque es la edad, 34, 35 años, donde realmente se empieza a manifestar la presencia de la madurez, de la adultez, podemos decirlo. Y nosotros, la compañía Orión, la empresa audiovisual jagüera 100%, nacida en las Aguas de Ibirico y con capital supremamente jagüero, pues también tiene algo que aportar para estos 34 años de edad, y es precisamente la personalidad. Es la personalidad en imágenes, hablo, del municipio, porque por primera vez desde la fundación de este municipio se va a dar al servicio de la comunidad un nuevo instrumento cívico para el uso de las instituciones educativas y para todos los agüeros. Se va a estrenar el video del himno de las Aguas de Ibirico. Un trabajo que hizo Orión con todo su equipo de trabajo, un trabajo que implicó el visitar todos los corregimientos con la mayoría de sus veredas, de sus fincas, una participación de más de 50 personas, de 50 actores que participaron en la creación de este video, o sea, en la parte actoral, porque también fueron escenas actuadas, pero obviamente respetando el paisaje natural de las Aguas de Ibirico y su personalidad, de tal manera que pues estos 34 años no van a pasar desapercibidos, porque de ahora en adelante, a partir de estos 34 años de edad, las Aguas de Ibirico va a ser conocida a nivel mundial por su video musical, del himno de las Aguas de Ibirico, que por supuesto será presentado por el señor alcalde municipal de Las Aguas, el señor Didier Lobo Chinchilla. Profesor, ¿alguna cosa se le escapa? Todo muy bien, me parece que ese trabajo es meritorio y hay que promoverlo, hay que divulgarlo para que Las Aguas, como dices tú, se conozca, y más que todo enmarcado en el himno, que es nuestra canción sublime, ¿no? Que todos debemos apoyar, nuestro himno. No, pues decirte que estamos complacidos, que nos sentimos comprometidos en que Las Aguas necesita más de todos nosotros, que Las Aguas necesita buenas administraciones, que Las Aguas necesita mejores ciudadanos, que Las Aguas necesita que sus gente se vincule y que no seamos apáticos a la problemática. En la medida en que nosotros nos involucremos en todos los procesos de Las Aguas, estamos demostrando el amor que tenemos por Las Aguas. No seamos indiferentes, tenemos que estar atentos a todo lo que hace el alcalde, a todo lo que se hace en educación, a todo lo que se hace en salud, y lo que están haciendo las acciones comunales, lo que están haciendo los concejales. Ese es el llamado que yo muy respetuosamente hago, y que creo que Las Aguas nos hace para que nosotros sigamos progresando y sigamos pues hacia el sendero de unas mejores condiciones de vida para todos los agüeros y todo el departamento, incluso todo Colombia, porque la Colombia se nutre, Colombia vive también de las aguas a través de sus recursos mineros. Entonces se requiere que todos querramos a las aguas. Así es. Hay un refrán por ahí que dice que para seguir cumpliendo más de 34 años, que los cumpla feliz, y que los cumpla muy feliz, y que cumpla mucho más, pero creyendo en lo nuestro.
Así que hay que creer más en lo nuestro. Y feliz cumpleaños, profesor, muchas gracias. No, feliz año a todos ustedes y a todo el pueblo de Las Aguas de Ibirico. Muchas gracias por la invitación.